FDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz, gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Hoy tenemos con nosotros, el día de hoy, el invitado especial es Alberto Solano. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Natán. Tenemos varios años ya de conocernos, Sí. Hemos tenido la oportunidad de cruzarnos en diferentes lugares y obviamente nuestras familias que se conocen de hace mucho tiempo, pero me da gusto que estés aquí hoy visitándonos para la conferencia de misiones en nuestra iglesia y aprovechar para grabar un programa de Clasificación A. No, pues es un gusto, amigo. Sí, llevamos ya muchos años de conocernos. Sí. Para la gente que no te conoce, para Ajá. los que están escuchando este programa, ¿por qué no nos dices un poquito de lo que estás haciendo, Ajá. dónde has estado y qué estás haciendo? Muy bien. Pues su servidor acaba de regresar a Guadalajara hace 7 meses. Venimos a plantar una iglesia. Allá a Guadalajara, mi esposa, yo, mi hija que acaba de nacer, tiene 3 semanas Ajá. de vida. Nos vinimos allá a Guadalajara. Antes de eso estuvimos sirviendo allá en Estados Unidos, en Grace Community Church, en la iglesia de MacArthur. Ajá. Y fueron ellos quienes nos mandaron para acá. Ujú. Fui ordenado al ministerio en julio. Y ellos fueron los que oraron por nosotros después de habernos visto nuestra obra, nuestro ministerio. Y dijeron, órale, venga. Claro. No fue una decisión fácil, pero al final de cuentas, gracias a Dios, fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, ahora viéndolo hacia el pasado. Y estamos felices. Así es que allá te esperamos en Guadalajara. Sí, Alberto, pues me da mucho gusto siempre ver lo que Dios ha estado haciendo en tu vida en estos últimos años. Siempre me da mucho gusto porque necesitamos más mexicanos Amén. que estén listos para servir en su propio país, ¿no? Ujú. Estamos mexicanos en otras partes, pero también estamos mexicanos También aquí. estamos aquí, sí. Entonces me da gusto ver cómo Dios ha bendecido la plantación de la iglesia que han empezado ahí en Guadalajara. Gracias a Dios, ahí vamos. Y a darle. Sí, bueno, felicidades por tu hija, Sofía. Gracias. Esa es Sofía. una nueva etapa que va a ser un reto, pero es una bendición. Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ahorita nos puedes contar un poco de tu experiencia Claro que personal. Sí. Pero es un tema que veníamos platicando tú y yo en el carro y yo a lo largo de los años he visto que mucha gente tiene una lucha con este tema, que es cómo saber la voluntad de Dios. Especialmente porque tenemos dos categorías, ¿no? Ujú. De la voluntad de Dios con la vida cristiana. Una de las categorías tiene que ver con la voluntad de Dios, que es clara, está en la palabra de Dios, sabemos qué es lo que quiere, Ujú. no hay duda. Ujú. Pero dentro de todo eso siempre hay decisiones a veces difíciles de tomar, Sí. que tienen que ver con ¿podría hacer esto o podría hacer esto? Esto parece buena opción, esto también parece buena opción, ¿qué hago? Sí. Y cómo tomamos estas decisiones, creo que vale la pena ver qué dice la palabra de Dios, Ujú. porque sí nos da parámetros sobre ese tipo de decisiones. Entonces, tú has estado desarrollando en tu iglesia un estudio del libro Colosenses, Ujú. y creo que eso también nos puede ayudar a ver algunas de estas verdades, Ujú. ¿no? Sí. Y es una muy buena pregunta. Y constantemente las hacemos. Creo que a nivel pastoral Ujú. es algo que nosotros nos enfrentamos constantemente. Personas que vienen a la Sí. iglesia y No dicen- saben qué hacer. No saben qué sobre hacer. algo, O sí. a veces vienen y dan declaraciones categóricas de Ajá, esta es la ajá. voluntad de Dios para ti, para Sí. mí, para el que Sí, se le sí, ponga sí. enfrente. Sí. Sí, mira, cuando tratamos con este tipo de cosas, precisamente, debemos de empezar primeramente con lo que la Biblia explícitamente dice que es la voluntad de Dios. Claro. Muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, pensamos que es algo que se encuentra escondido, que no es fácil de encontrar, que es algo así medio místico. Ujú. Cuando en la Biblia hay muchas declaraciones a través de la Biblia de qué es la voluntad de Dios. Ujú. Nosotros la vemos cómo es que la voluntad de Dios es clara. Por ejemplo, cuando dice en 1 Timoteo 2, del 3 al 4, que es la voluntad de las personas, que las personas lleguen a la salvación. Claro. La voluntad de Dios es que las personas sean salvas. Colosenses capítulo 1, versículo 15, que las personas lleguen al conocimiento de Dios. También, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, es la voluntad de Dios que las personas crezcan en obediencia, que Claro. crezcan en santificación. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tenemos que empezar en primera instancia, saber lo que la Biblia dice y que es explícita, y así podemos empezar a crear ese marco de qué es la voluntad de Dios. Claro. Por ejemplo, si una persona viene y dice, oye, pero
no sé si es la voluntad de Dios y le hablo de Cristo, no a esa persona. Y la voluntad de Dios Sí. es que toda la gente se salva. Entonces, ¿qué crees? Sí. La voluntad Sí. de Dios es sí que le hables. Sí. Oye, no sé si es la voluntad de Dios que yo deje de hacer esas cosas que a lo mejor son cuestionables o son pecaminosas. La voluntad de Dios es que sí dejes de hacer esas cosas. El contexto de 1 Corintios 4 es que crezcan en santificación. Es la voluntad de Dios vuestra santificación. Claro. Ahora, regresando a lo que dices tú. Bueno, ¿y qué hacemos con las cosas que no son explícitamente claras? Sí. Bueno, creo que hay un pasaje claro. Antes de llegar a Colosenses, Ajá. ¿te recuerdas en Romanos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, justo esa transición? Sí. En el versículo 2, menciona cómo nosotros debemos de presentar a nosotros mismos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Y justo después, en el versículo 2, habla de no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. ¿Qué quiere decir ese versículo? De manera práctica, la manera en que nosotros podemos empezar a, de manera práctica, conocer la voluntad de Dios es renovando nuestra mente. ¿Cómo se presenta eso? De acuerdo a ese pasaje, presentándonos a nosotros mismos como sacrificio delante de Dios. Nosotros en obediencia a Él, nosotros comenzar a buscar al Señor por dirección. De acuerdo a Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Colosenses, capítulo 1, 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Noten ese versículo. Él está orando de que las personas sean llenas del conocimiento de la voluntad de Dios. Precisamente lo que estamos hablando. Él ora que sean llenos de ese conocimiento. Pero justo después de eso menciona esas dos categorías, en sabiduría, en inteligencia espiritual. La sabiduría e inteligencia espiritual ahí es la manera práctica en la cual nosotros implementamos principios bíblicos en nuestra vida. Las cosas prácticas, al día a día que nosotros nos vamos a enfrentar, cómo nosotros podemos implementar la voluntad de Dios. Noten ahí, se menciona ahí sabiduría e inteligencia. Hay muchas cosas las cuales no vemos la Biblia y nos va a decir, haz esto o haz aquello. Por ejemplo, un ejemplo que a veces surge es ir de misionero, o ir aquí o ir allá. Sí. Muchas veces sucede en la iglesia y vienen, bueno, de acuerdo a ese contexto, primeramente orar, buscar la voluntad de Dios y luego implementar sabiduría. Buscar, oye, ¿cómo vas con estas cosas? ¿Sería sabio para ti irte de misiones o no? Hace poco llegó una persona a la iglesia y quería irse de misiones, pero él tenía muchas deudas. Estaba tratando de dejar la escuela con muchas deudas e irse de misiones. Una persona que estaba creciendo en la fe. A la hora de hablar con ellos, yo les dije, mira, me encanta ese deseo que tienes irte de misiones, pero creo que en este momento, para implementar sabiduría en tu vida, número uno, si te vas y dejas estas deudas, va a ser muy difícil que puedas servir a Dios en otro contexto, teniendo esto sobre tus hombros. Y número dos, has estado invirtiendo en la escuela. Tus padres te han estado ayudando a pagar en la escuela. Creo que, de acuerdo a lo que vemos en el libro de Proverbios, es bueno en este punto en tu vida que tú inviertas en el futuro. Para entonces sí, puede ser que en un mes, puede ser que ya que termines todo eso, no faltaba mucho que terminara, solamente 6 meses más. Puede ser que después esa persona, Dios la use gloriosamente en las misiones. Claro. De acuerdo a ese pasaje, nosotros empezamos con el primer punto, que es ver la voluntad de Dios en la Biblia, y después de allí, Dios, ayúdanos con inteligencia y sabiduría buscar tu voluntad en diferentes áreas. Entonces, una de las cosas que él hizo fue también acercarse con el liderazgo, en este caso eras tú. Sí. Y creo que eso es uno de los principios que vale la pena mencionar, es busca el consejo de otros que son tus líderes o que tienen más tiempo en la vida cristiana, te puedan dar otra perspectiva. Exactamente. Nosotros recordamos ese libro de Proverbios, como dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Sí. Una persona que está creciendo en la fe, una persona que quiere servir al Señor, que tiene muy buenas intenciones, necesita el liderazgo de sus líderes locales en su iglesia local. Después de todo, son los líderes los cuales, de acuerdo a Hebreos 13 y 17, deben de estar velando por él como quienes han de dar cuentas. Parte de ello es ayudarlo a través de la vida. Es lo que se llama el discipulado. El discipulado que tiene que surgir en la iglesia es nosotros poder ayudar a las personas en su caminar con Cristo. Obviamente nosotros debemos de hacer aquí al pie de página y mencionar algo que los líderes de la iglesia, su autoridad comienza y termina con lo que la Biblia dice. Nosotros no podemos imponer nuestras propias mentes en las demás personas, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad como líderes de la iglesia en darles consejos prácticos, sabios, a la hora de ver la situación.
Obviamente eso llama de nosotros conocer sus vidas, conocer cómo están. Por ejemplo, un ejemplo que sucede muchas veces es ¿con quién me voy a casar? Llegan jovencitos, un grupo de jóvenes y oye, pues es la voluntad de Dios. O a veces, como ha sucedido ya en la iglesia, que viene un jovencito y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo dudas, estoy medio inquieto. ¿Por qué? Me dijo una jovencita que es la voluntad de Dios que me case con ella. Obviamente, pues eso le va a mover al tapete al hombre y va a decir, bueno, pues es la voluntad de Dios o no. Ahora, ojo, hay que pararnos y hay que tomar a consideración de que la voluntad de Dios, mientras que la Biblia explícitamente menciona cosas que sí son la voluntad de Dios, como ya las vimos, hay otras cosas que caen sobre implementar sabiduría. Claro. Mi esposa Katy, yo me casé con ella en el 2016. Tengo que tener esa fecha bien, 2016. El 2 de abril. Si me hubieran preguntado antes, oye, ¿es la voluntad de Dios que te cases con ella? Yo tendría que tener cuidado de decir, sí, es la voluntad de Dios que me case con ella. Porque yo no vi ningún letrero en el cielo que decía, es la voluntad de Dios que te cases con ella. Ningún rayo me cayó, ninguna aparición hubo, para nada. Claro. Yo puedo decir, bueno, la amo, estamos siendo sabios con consejo en la iglesia, pidiendo consejo a través de sabiduría, y parece ser que sí. En el momento que yo sí pude decir, era la voluntad de Dios que me casara con ella, es en el momento que yo dije, sí, acepto. Claro. Y nos fuimos, estuve con ella, es mi esposa. Hoy en día yo puedo decir, sí, fue la voluntad de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque veo cómo Dios en su providencia movió las cosas. Cuando nosotros buscamos hacia el futuro y nosotros tratamos de hacer decisiones, debemos de tener mucho cuidado de cuando decimos, es la voluntad de Dios que haga esto o aquello. Tenemos que tener mucho cuidado porque mientras que la Biblia sí, como ya lo mencionamos, hay cosas que son explícitas, hay cosas que no. Sí. Y debemos de tener mucho cuidado de cuánto nosotros llegamos a la iglesia y cargamos las conciencias de las personas. ¿Esto es la voluntad de Dios o no? Otro ejemplo que sucedió recientemente en la iglesia, llegó una persona y mencionó cómo era la voluntad de Dios que ella estuviera en el liderazgo. Sí. Obviamente, como iglesia, nosotros debemos de tener mucho cuidado con esas declaraciones. Nosotros no debemos de intimidarnos y decir, bueno, esa persona ya dijo que es la voluntad de Dios, ya ni modo, ya hay que cuadrarse a lo que ya dijo. No. Claro. Todas las cosas debemos de filtrarlas a través de la Biblia y de implementar sabiduría y inteligencia. Claro, creo que se usa muy a la ligera, en general en la iglesia. Sí. Se usa muy a la ligera esa declaración de Dios me ha mostrado, Dios me dijo, tengo paz sobre de esto, inclusive, porque mucha gente cree, si yo tengo paz, debe de ser la voluntad de Dios, porque Dios te da paz. Es parte, o sea, sí es cierto, pero al mismo tiempo tenemos que estar muy conscientes de lo engañoso que puede ser nuestro corazón, nuestra mente, como seres humanos caídos, de estar percibiendo algo de una manera errónea. Sí. Y confundir lo que es la voluntad de Dios con nuestros sentimientos. Exacto. Y nuestras percepciones personales, ¿no? Lo que a mí me gustaría. A veces es nada más lo que yo quiero, es lo que creo que es la voluntad de Dios, pero la verdad es que no. Entonces, creo que hay un lugar para poder decir, creo que es la voluntad de Dios. Claro. No estoy seguro. Claro. Parece ser que me está dirigiendo en esta dirección, pero no me atrevería a decirlo como algo tan tajante. A veces lo podemos decir, especialmente cuando, como decías, es bíblico, está explícitamente ordenado en la Biblia, sabemos que es la voluntad de Dios, pero muchas veces sí tenemos que ser muy cautelosos en cómo usamos ese tipo de declaraciones, ¿no? Y afirmaciones. Y muchas veces en la providencia de Dios, Dios abre puertas, cierra puertas, en su providencia pone personas en nuestro caminar, las cuales nos van ayudando a nosotros a ver por dónde deberíamos ir. Por ejemplo, puedo dar un testimonio personal. Ahora de venirnos a Guadalajara, aquí a México, hubo diferentes opciones. Claro. Las cuales podrían haber sido muy buenas opciones para irnos. Pero Dios en su providencia puso diferentes personas, las cuales ellos nos animaron, nos exhortaron a venirnos para acá. Ahora ya estando acá nosotros podemos decir, sí, fue la voluntad que nosotros nos viniéramos para acá. Pero debemos de tener cuidado, claro, de cómo nosotros utilizamos esas palabras. Es la voluntad de Dios esto o aquellos. Muchas veces cuando nosotros tenemos un deseo, estás escuchando, tenemos un deseo y decimos, bueno, a lo mejor es la voluntad de Dios o no. Claro. Puede ser que sea la voluntad de Dios o no. Lo primero que debemos de hacer es orar
de Dios, por favor, examina mi corazón. Salmo 139. Tú mencionabas acerca de los deseos, acerca del corazón es engañoso. Salmo 139, por eso es que dice, Sí. examíname, oh Dios. Examíname y conócenme si hay camino de perversidad. Orar, Dios, examíname a mí. Número 2, como lo mencionaste tú, ir y buscar otro consejo de líderes, personas que conocen tu vida, personas que están viendo tu situación, personas que te pueden decir, ¿sabes qué? Ese deseo es bueno, pero en este momento en tu vida creo que no deberías ser por allá. Sí, sí. Siempre hay un riesgo. En algunas decisiones hay un riesgo y a veces sí tienes que hacerlo. No estoy seguro. Estoy abierto a la posibilidad de que Dios me está dirigiendo en esta dirección. Si no lo es, estoy abierto a decir, me equivoqué, no era eso. Y entonces, pero ya desde un principio lo dices de esa manera, Sí. ¿no? Con esa perspectiva. Sí. Y eso nos va a liberar a nosotros de cargar nuestras conciencias, de tener miedo, de caer y decir, tal vez no sea la voluntad de Dios. Por ejemplo, algo que a veces sucede, tratamos de nosotros ser tan dogmáticos en hacer todo conforme a la, entre paréntesis, voluntad de Dios, como hemos estado hablando, que decimos, bueno, ¿debería de yo comprar esa hamburguesa o no? ¿Debería de yo cruzar la calle o no? ¿Será la voluntad de Dios que lo haga o no? ¿De qué color de calcetines? Debería de ponerme hoy, tengo? sí. Debemos de nosotros tener cuidado de decir, mira, lo que diga la Biblia, lo debemos de hacer en obediencia. Después de allí, todo lo que no sea pecado y vaya en contra de la Escritura, nosotros podemos tener una conciencia limpia de decir, ya oré, ya pensé, ya busqué sabiduría, busqué consejo y creo que voy a hacer eso. Si no es pecado, nuestras conciencias no deben de estar cargadas con ese miedo de, tal vez no voy a hacer la voluntad de Dios. Como lo estamos mencionando ya, nosotros conocemos la voluntad de Dios a la hora de ver al pasado y ver cómo Él en su providencia nos estuvo dirigiendo. Entonces, parte de la voluntad de Dios fue que tú tomases esa decisión que fue errónea. Y digo esto, Alberto, porque, por ejemplo, ahora al estar estudiando el libro de Hechos, yo lo he visto varias veces surgir ese tema en el libro de Hechos, en donde hombres de Dios, apóstoles, inclusive, discípulos de la primera iglesia, no estaban de acuerdo siempre en cuál era la voluntad de Dios. Sí. Lo vemos cuando Pablo quería ir a Jerusalén y le decían, no vayas, ¿no? El Espíritu nos está mostrando que vas a sufrir, no vayas, pero no, sí voy a ir. Y había una discrepancia en cuanto a esa percepción. ¿Cuál será la voluntad de Dios? A veces, para los que están en las misiones, están metidos en ministerios que involucran riesgos. ¿Cuándo tomar riesgo y cuándo evitar riesgo? O sea, esas decisiones no son fáciles. No. Y a veces no estamos de acuerdo en cómo proceder. La estamos viendo en la misma Biblia, con los mismos apóstoles, donde no era tan fácil tomar ese tipo de decisiones. Claro. Y muchas veces eso surge también en la iglesia local. Personas que tienen diferentes opiniones. Y a veces esas opiniones no son pecaminosas. Claro. No es una opinión la cual se ha pecado y la cual no se ha pecado. Y menciono también esto porque creo que podemos encontrar unidad en medio de la diversidad de opiniones sobre la voluntad de Dios. Absolutamente. O sea, existen principios claros en los cuales hay unidad y hay otros temas en los que podamos tener diferentes opiniones sobre cuál es la voluntad de Dios y mantener esa unidad. Y ese ejemplo que decía de Pablo ahorita, creo que es un buen ejemplo en la palabra de Dios. Es donde, a pesar de que no estaban de acuerdo con la decisión que estaba tomando Pablo, dijeron, ¿sabes qué? Encomendamos a Dios tu vida, que Dios te use, adelante, ¿estás seguro? Hazlo. No creemos nosotros que sea una buena decisión, pero hazlo, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, eso lo vemos con en el conflicto que hubo, ¿recuerdas? Entre Pablo y Bernabé cuando se separaron. También con Pablo cuando se separaron en Hechos capítulo 15. Claro, pues, que ahí parecía una cuestión irreconciliable. Pues, ¿no? Una cuestión irreconciliable, pero al final de cuentas hubo una división ahí. Sí. Y a pesar de esa división que hubo, ese conflicto que hubo, hablando de conflictos a veces, aún eso Dios lo utilizó para que Bernabé se regresara a Creta donde él estuvo y que Pablo tomara otro camino hacia esa. Y fue en ese viaje el cual Pablo se fue que conoció a Timoteo, que llegó a las iglesias de Éfeso, de Filipos. Y nos hace ver la realidad de la vida cristiana.
O sea, es muy realista la Biblia en ese sentido. Dice, sí van a tener momentos difíciles, momentos en los que no van a estar de acuerdo, pero encuentren la manera en que las decisiones que ustedes tomen honren a Dios, que las decisiones que ustedes tomen estén basadas en lo que crean que va a avanzar más el Evangelio y el reino de Dios. Por ejemplo, alguien que está tomando una decisión sobre dónde trabajar. ¿Tomo este trabajo o este? Este me paga más, pero tengo que trabajar los domingos. Por ejemplo, esa es una decisión, ¿no? Y ahí hay un principio muy importante que es más importante. Vida espiritual es más importante que ganar más dinero. Entonces vas a tener que tomar una decisión que tiene que ver con el reino de Dios, porque ahí sí las implicaciones son grandes. Sí puedes tomar el trabajo y después renunciar, pero a lo mejor va a ser más difícil, ¿no? Entonces creo que hay algunos principios así que vale la pena considerar, que nos ayudan a tomar esas decisiones, ¿no? Exactamente. También me venía a la mente este versículo de 1 Tesalonicenses 5, ¿no? Donde dice, versículo 21, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Y luego hace esta aclaración, ¿no? Absteneos de toda forma de mal. Entonces hay unos principios de cómo tenemos que constantemente estar teniendo discernimiento y buscando tener sabiduría sobre las decisiones que enfrentamos, pero con este principio: abstente de toda forma de mal. O sea, toda decisión, todo discernimiento que vamos a tener tiene que ver con cómo glorificamos a Dios más y glorificamos a Dios más cuando nos apartamos más del mal y cuando nos enfocamos más en su reino. Exactamente. Esos son principios que creo que nos ayudan. Exactamente. Sí, y tiene todo que ver con ese crecimiento que es precisamente como mencionas tú, Romanos 12:2, para que conozcan la voluntad de Dios, crezcan, maduren, lean la palabra, estudien, busquen consejo, y todo eso a nosotros nos va a llevar a apartarnos del mal y nosotros constantemente vivir para la gloria de Dios. Exactamente. Y de hecho, en ese mismo contexto de 1 Tesalonicenses 5, dice Pablo precisamente en el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. O sea, sí hay algunas cosas dentro de eso de discernir. Disciernan, examinen, retengan lo bueno, desechen lo malo. Dentro de ese contexto está diciendo Pablo, pero sí hay unas cosas bien claras que yo les puedo decir: siempre hagan esto, porque esto siempre será la voluntad de Dios. Orad sin cesar, vivid en paz los unos con los otros, ¿no? Exhórtense, amonéstense, anímense, sostengan a los débiles. Todos esos principios que está dando Pablo, eso siempre van a ser la voluntad de Dios, pero va a haber momentos en que van a tener que discernir muchas cosas. Exactamente. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Alguien está tratando de tomar una decisión, está tratando de decidir a qué escuela ir, con quién casarse, dónde trabajar, en qué país vivir. ¿Cuáles son los principios que tenemos que tener en cuenta? Que en cuanto tú te enamores más de la Escritura, que Dios examine, que utilice la Escritura. Hebreos 4, cuando dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, más cortante que espada de 2 filos, que penetre. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia es lo que va a revelar si esta decisión las quieres tomar nada más por egoísmo, lo quieres tomar nada más porque quieres más dinero, quieres una mejor posición. Por medio de la Escritura es que tú puedes saber más lo que hay en tu corazón. Y tú puedes buscar, tu mente está siendo más renovada. Entonces, eso es la oración. Y conforme tú vas creciendo, sirves en una iglesia, estás tú buscando el consejo de las personas alrededor de ti. Entonces, si no desobedeces la Escritura, si hablas con tu pastor y sabes qué, pues puede ser o no, puedes tener tu conciencia limpia de tomar la decisión y no es pecado. Claro. Pues muchas gracias, Alberto. No, gracias a ti. Creo que esto es de ayuda para muchos. Eso es un tema muy recurrente y a veces la gente nos escribe también pidiendo consejos sobre este tipo de temas. Entonces vale la pena hacer un programa donde hablemos claramente, y tú que lo viviste, ¿no? Decidiendo en qué país vivir, con quién casarte primero, luego en qué país vivir, dónde desarrollar tu ministerio. Esas fueron decisiones difíciles, importantes, pero Dios te fue guiando en esas decisiones. En su providencia Él va poniendo personas, situaciones para desplegar su gloria y Él guiarnos donde Él quiere que vayamos. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Esperamos gracias. Que podamos hacer un programa muy pronto otra vez. Ya dijiste. Gracias.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta semana con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.